Bienvenidos a Sin Seguros No Hay Paraíso a través de tu radio web. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia en el sector asegurador, como dice mi productora, que no son 2 días. Nuestro Instagram, Asesores Piso de ID. Nuestro número de contacto es 0424-167-2062 y nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Hoy nos visita y nos acompaña en este programa especial el doctor Gustavo Villamil, urólogo de profesión, con más de 12 años de experiencia en este mundo de la urología, miembro activo de la Sociedad de Urología Venezolana de Urología. Es un placer recibirlo, doctor, en este programa. Para mí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa Sin Seguros No Hay Paraíso, tu radio web. Bueno, encantado de estar aquí hablando un poquito de lo que significan las emergencias urológicas y la importancia de hoy en día tener la necesidad más que otra cosa de contar con un seguro o una póliza de seguro. Fíjate algo, Gustavo, yo siempre escudriño en lo que es la parte personal en este primer segmento del programa, conocer un poco quién es la persona que entrevisto, la parte más humana de la persona en cuanto a su trayectoria, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Y bueno, de eso queremos hablar en este primer segmento contigo, Gustavo. Bueno, sí, para quienes los que nos sintonizan a través de la web, mi nombre es Gustavo Villamil, soy cirujano urólogo nativo de San Juan de los Morros, Estado Guárico. Por allá en el 2008 tuvimos la oportunidad de llegar a la ciudad de Caracas, donde hicimos nuestra especialidad en cirugía y luego hicimos nuestra urología, nuestro glorioso Hospital Magallanes de Catia, Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández. Desafortunadamente hoy ya el servicio de urología está cerrado, pero era uno de los hospitales referencia en urología, sobre todo con el tema de los tratamientos de todo lo que tenía que ver con la uretra, que en algún momento hablaremos de lo que significa uretra, las lesiones de uretra, un hospital de referencia. Y todo lo que es la parte renal. Y todo lo que significaba incluso hasta los trasplantes. Ha evolucionado, los tiempos han cambiado, el tema país de alguna forma ha causado estragos, como todos lo hemos sentido. Pero bueno, venimos de allí, venimos de esos hospitales. La medicina, siempre hemos dicho que más que una vocación, tiene que ser una pasión. A mí me preguntan muchas veces en los programas el por qué eres médico y por qué te llevó a ser urólogo. O sea, realmente la urología es una gran especialidad. No nada más porque nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el tracto urinario masculino y femenino, sino que de alguna forma es la especialidad que te permite no depender de mucha gente. Cuando te hablo de mucha gente, es que nosotros los urólogos, además de tener la consulta, operamos, pero hacemos los estudios especiales nosotros en consulta. Y eso te permite muchas veces de que no haya mucha burocracia, de que si voy a hacer un eco, entonces anda a radiología. No, nosotros en consulta al paciente le brindamos eco, le brindamos estudios urodinámicos, le brindamos cistoscopia. O sea, tenemos una gama de opciones que quedan en consulta. Y eso fue una de las razones que, de alguna forma, por si me lo preguntas, me gustó la urología. Yo creo que la urología es una rama interesante, además de que y es bastante completa, porque no solamente estudia el tracto urinario, sino el tema renal, que también es importante para el cuerpo humano. Forma parte del mismo tracto urinario. Y lo más interesante de todo, que muchos se hacen la pregunta y quizás por ignorancia muchos no saben, es que también los urólogos vemos mujeres en consulta. 30% de la consulta urológica está dada por mujeres. Las mujeres también hacen infecciones urinarias recurrentes, las mujeres también desarrollan cálculos renales, cáncer de vejiga, cáncer de riñones, se les sale la orina como incontinencia y además tienen prolapso. Entonces, estas patologías que te nombro por encimita forman parte de la consulta, quieran o no quieran, y son manejadas por nosotros los urólogos. Lo que pasa es que cuando hablamos de urólogos, vemos más el lado masculino que el femenino, porque a veces tú dices, voy al urólogo, y la gente lo mira a uno así como que después de los 40... uno tiene que pasar por gojo. Eso es muy cierto. Y fíjate que cuando hablamos del urólogo, la consulta urológica en principio es un poquitico traumática, ¿no? Sobre todo porque el paciente, primero es un paciente que tiene que hacer clic con el urólogo, es una consulta muy confidencial, es una consulta donde se necesita mucha confianza, pero no todo el tiempo la urología es tacto rectal, cáncer de próstata. El urólogo viene transitando en la consulta desde el inicio. Los chamos nacen y nosotros nos encargamos desde ese chamo escolar, desde ese chamo preescolar,
ir viendo cómo se va desarrollando los genitales, cómo está ese prepucio, ese frenillito, orientando a la madre incluso de cuándo debe retraer el prepucio. Luego llegamos a la adolescencia y nos encontramos con toda esa gama de enfermedades de transmisión sexual, donde somos nosotros los urólogos quienes también además estamos presentes. Y si nos vamos más allá, en adultos, ya entramos en el tema de la disfunción, la eyaculación rápida, y pasamos después de los 40 años y nos metemos ya en el control rutinario de lo que es el cáncer de próstata. Y más allá hablamos de andropausia. Después de los 55 años nos toca una cosa como menopausia, pero en el hombre se llama andropausia, donde ya las erecciones no son las mismas, el estilo de vida cambia, ya hay próstatas más grandes, el chorro no es el mismo, y además pasamos por un proceso interesante, que es el de la pérdida de la masa muscular, hay aumento de la circunferencia, todo lo que tiene que ver con todo lo que es la grasa magra. Estamos metidos sin duda el urólogo en todo el desarrollo del hombre. Es una especialidad importante porque de alguna forma somos, no, así como los ginecólogos en la mujer, nosotros somos el urólogo, somos el médico del hombre. Quizás seamos los médicos cabeceras, respetando el puesto que se merece un internista, pero de alguna forma el urólogo, fíjate hasta dónde abarcamos, hasta dónde llegamos. Es una rama bien interesante. Tú mencionabas que a veces no solamente ves en la consulta hombres, sino también mujeres. ¿Qué pasa? Porque a veces la mujer se inclina más por el tema de la médico especialista en lo que es los genitales femeninos, en hacerse su chequeo, pero siempre tiene que caer en algo del urólogo, porque si tiene un cálculo renal o tiene alguna deficiencia urinaria, va a caer. Va a ser paciente nuestro. Va a ser paciente urológico en algún momento de su vida, pues también. Y eso es lo interesante de lo que tú estás mencionando, que es una rama muy amplia y no solamente discrimina de que solamente ve hombres y mujeres. Claro, un porcentaje un poco menor porque las mujeres se ven en otra especialidad que tiene que ver con el tracto, digamos, urinario femenino, pero también tiene que ver con el tema urológico. Continuamos conversando con nuestro invitado especial, el doctor Gustavo Villasmil, urólogo. Gustavo, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cuáles son esas urgencias que tú atiendes cotidianamente o que recurrentemente van a tu consulta? Sí, fíjate que es una pregunta interesante de cuáles son las emergencias urológicas. Cuando hablamos de emergencias urológicas, emergencias de que tienes que ir porque sí y que muchas veces depende incluso hasta de una hospitalización y, por supuesto, hasta de un tratamiento quirúrgico. Yo creo que el cólico nefrítico o el cólico renoureteral es una de esas patologías banderas emergencias de urología, porque es un dolor insoportable que representa una emergencia urológica, que no se aguanta, y el que ha vivido la experiencia sabe de qué estoy hablando. Exacto. Tanto así que muchos lo comparan con el dolor del parto, que es superior incluso, eso lo dice la literatura. El cólico nefrítico es una emergencia urológica, donde el paciente tiene que acudir a la emergencia, y es un paciente que, aunque tiene más del 80% incluso de expulsar el cálculo de manera espontánea, también tiene un 20% que puede ser quirúrgico. Y es interesante, es una patología muy frecuente, representa un 20% de la consulta urológica. Otra patología que nos hace ser una gran emergencia urológica es la retención aguda de orina. Okay. Cuando hablamos de retención aguda de orina, hablamos de ese paciente que se tranca, pero es un paciente que ya tiene un precedente de alguna forma. Es el paciente que ya viene orinando mal, es el paciente que se para muchas veces de noche, es un paciente que en el contexto tiene un problema con la próstata, es una próstata que ha crecido y que ha comprimido la uretra por donde circula la orina y por supuesto va a ser una retención aguda de orina. Interesante que el 80% de estos pacientes están generalmente en una fiesta, están tomando alcohol, X, etcétera, y el 80% le pasa. Un amigo, me pasó un amigo. Entonces, es interesante que nos entiendan que, bueno, si usted tiene algún problema de hiperplasia prostática, lo más recomendable es lo que hacemos nosotros, es que el paciente no acuda al urólogo previamente, se haga su evaluación urológica y evitar de llegar a una retención aguda de orina. Fíjate, Gustavo, tú decías algo que me llamó la atención. Cuando una persona tiene un cólico nefrítico o un cólico en riñón, producto de lo que llamamos vulgarmente nosotros o coloquialmente una piedra, ¿cuándo pasa a ser una cirugía? O cuando el evento de tener un cálculo renal, ustedes tienen que atacarlo como cirugía. Sí, bueno, es una buena pregunta. Pues fíjate que el cólico nefrítico pasa por varios procesos. ¿Okay? El 90% del diagnóstico es un diagnóstico clínico y
y luego vamos a lo que son los estudios o imágenes que nos confirman el diagnóstico. Hay un estudio particular, que es el gold estándar en cólicos nefríticos, que es la Urotac sin contraste con protocolo de litiasis, que generalmente hay que hacerlo donde haya un tomógrafo, ¿ok? Y son estas imágenes, a través de una cantidad de cortes, que nos van a decir dónde está localizada la piedra, de qué tamaño es la piedra, incluso de qué está hecha la piedra. Entonces, una vez que tenemos nosotros ya la tomografía, que intentamos mejorarle el dolor con analgésicos, es allí donde tomamos la decisión si esa piedra es obstructiva, si está dilatando las vías urinarias, si hay chance de que esta piedra pueda ser expulsada, va a depender del tamaño y la situación geográfica donde se encuentre la piedra, y es allí donde tomamos la decisión si le damos un chance conservador al paciente o simplemente el paciente definitivamente debe ir a mesa operatoria. Entonces, como te dije, generalmente los cálculos pequeños tienes un 85% de chance de expulsarlo. Eso es interesante que la gente lo entienda, porque claro, la gente cuando tiene un cólico nefrítico ya se le viene a la mente de que me tienen que operar. No, no necesariamente. Y esto es un dato interesante. 85% de los pacientes tienen chance de expulsar el cálculo. Si la piedra es muy grande, es mayor a 1 centímetro, ya las cosas son diferentes. Va a depender de dónde tienes la piedra, si es en el riñón arriba, si está en el uréter, si está obstruyendo el tracto, si es una piedra que está en la vejiga y chance. Bueno, allí es donde comienza realmente la toma de decisión. Fíjate, a mí me pasó hace un mes eso. Estaba yo almorzando, después que terminé de almorzar, llegué y empecé con un dolorcito aquí, medio fastidioso. Al rato el dolor no lo aguantaba, tuve que irme a una emergencia y fue así. Primero calmante para aguantar la broma, después hicieron los estudios, hicieron inclusive una resonancia magnética, luego vieron que la ya había bajado A la vejiga. a la vejiga y bueno, me dijeron, ahora aguanta que vas a expulsar. Bueno, tomando líquidos y con todas las cosas del tratamiento que me mandaron, gracias a Dios. Saliste del cuadro de cólico nefrítico. Sí, pero fue un dolor que de verdad es incomparable. Es una de las cosas que yo les digo, el dolor más intenso que yo he sentido en mi vida es. Sí. Y que afecta de verdad, que uno no sabe, porque es un dolor que es intenso, fastidioso y que uno se retuerce y uno no sabe qué es lo que tiene. Es un dolor que no calma con nada. Generalmente los analgésicos, muy intermitente la mejoría. Generalmente estos pacientes lo que quieren es que sin duda los operes, pero que les resuelvas el problema del dolor, la crisis de dolor, porque es una crisis realmente importante. Y eso es lo que nos diferencia a veces de los dolores lumbares bajos, que los pacientes llegan a la consulta y te dicen, tengo un dolor aquí soportable en la parte lumbar baja, y ahí es donde tú comparas lo que significa. El cólico nefrítico con cualquier posición, como te coloques, no mejora. No. En cambio, los dolores lumbares hay posiciones donde simplemente mejoran. Ahí está una gran diferencia de lo que significan las lumbalgias y los dolores por cólico nefrítico. Continuamos conversando esta tarde y esta charla con el doctor Gustavo Villasmil, como lo dije, urólogo. Gustavo, en el segmento anterior empezamos a hablar del tema de todo lo que tiene que ver las emergencias urológicas y quisiera tocar algo que es la especialidad que yo manejo, que es seguros, que a veces hay que meter en el contexto a las personas. El 95% de la población venezolana no tiene acceso al tema de seguros o a veces no conoce el tema de adquirir un seguro, y eso también impacta con todo lo que tiene que ver con el sistema público y privado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con salud. Y a veces veo con bastante preocupación porque la gente no lo adquiere de manera de ver que es una protección y verlo como una inversión y no como un gasto. Yo en este programa hablo mucho de que el seguro tiene que verse desde el punto de vista de inversión y no como gasto, y también que tiene que ser como un gasto corriente dentro del presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque en el presupuesto familiar, así como tú pagas la luz, el agua, el teléfono, los gastos que tienes fijos de pagar, el seguro debería ser un gasto corriente y fijo dentro de lo que es tu presupuesto familiar. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista como médico y como tratante de pacientes dentro de una consulta y dentro del sector médico, el tema de la adquisición de los seguros, o si te llegan muchos pacientes con seguros o pocos pacientes con seguros, porque eso también se mide desde el punto de vista de la consulta? Sí, bueno, fíjate que el tema de lo que es los seguros o las pólizas de seguro es un tema bastante interesante,
cuando tú hablabas de ese 5% de asegurados en el país, tú dices que son cifras, digamos que alarmantes, ¿no? Fíjate tú que el seguro, más que una necesidad, es importante tener una póliza de seguro y habituarlo en esos gastos fijos que tenemos nosotros día a día en nuestro mundo cotidiano. Pues el seguro debería ser un recibo de teléfono, de luz más, pero pareciera que fuera una cultura medio latinoamericana. Si tú te vas y ves los Estados Unidos y Europa, la mayoría paga seguros, ¿okay? Seguros que incluso tienen un costo mayor que en Latinoamérica. La importancia del seguro en nuestro país es crucial. Nosotros seguimos operando pacientes con seguro y yo creo que el 80 o más de las cirugías que se realizan en Venezuela son por seguro, o sea el seguro que sea, a pesar de que suena así bastante, teniendo ese poco porcentaje de personas aseguradas, pero lo que representa un seguro a la hora de una emergencia es interesante. Los laxos en el público, en nuestros hospitales, en nuestro Sistema Nacional de Salud, sabemos que son muy largos. Nosotros podemos hablar de listas gigantescas que hay en los hospitales para cualquier cirugía, bien sea de próstata, catarata, cirugías de traumatología, del día a día. Entonces, vemos cómo están bien abollados los hospitales con grandes emergencias, incluso pacientes que tienen 1 o 2 años y no han podido ser resueltos por 1001 problemas que nos aquejan el día a día. Y lo interesante de tener una póliza de seguro es en el tiempo que puedes resolverla. Hoy en día, yo creo que, claro, ha tenido un auge mayor, las redes sociales han permitido que las diferentes aseguradoras se hagan presentes y los mismos medios ofrezcan productos distintos por supuesto, para cualquier estrato social. Es más accesible hoy en día el seguro, y esto lo digo con toda la experiencia. Y bueno, nosotros tenemos amistades que incluso tienen pólizas que, aunque son muy bajas, resuelven a la hora de una emergencia. Por ejemplo, hay estudios como tomografía, resonancia, algunos procedimientos incluso ambulatorios que algunas aseguradoras cubren o tienen esa cobertura para esto. No es igual hacerte un estudio en privado, donde entra toda la parte psicológica, todo el protocolo, todo lo que tiene que ver con los espacios, al público, donde hay mucho más pacientes, donde por supuesto el protocolo es diferente. Entonces, de alguna forma, yo creo que hoy en día adquirir una póliza de seguro es una gran inversión familiar. Cuando tú tienes una emergencia médica, la emergencia no es tuya, la emergencia familiar se transforma en familia. Cuando usted tiene un cólico nefrítico, usted mueve una familia entera, esté aquí o esté fuera del país. Y ahí es donde viene el viacrucis cuando no tienes una póliza. Pues sabemos que los gastos que representan todos estos equipos tecnológicos que tienen un costo a veces interesante, y el no tener una póliza incluso te limita o retarda la cirugía. ¿Cuántas personas hoy en día no pierden la vida incluso por tratamientos oncológicos por no tener una buena póliza de seguro? Entonces, hablar de seguro, hablar de una póliza de seguro, sea de donde sea, es hablar de un gran beneficio, es una necesidad real. Para usted como médico, entonces es importante el hecho de tener una póliza de seguro. Por supuesto, no tenga la menor duda. Un buen seguro, como te decía en el entretiempo, un seguro que sea, además de ser atractivo para el médico, por supuesto a la clínica donde vaya a ir, porque a veces hay seguros que son muy atractivos en la clínica, pero no son atractivos para el médico porque están suspendidos, están penalizados. Entonces, a la hora de tomar la decisión de adquirir una póliza de seguro, es interesante que sea una empresa seria, que reconozcas la trayectoria y hasta dónde llega la cobertura, porque el seguro es tu mejor amigo en una emergencia, o cuando te ocurre la emergencia. No, y otra cosa más, Gustavo, que es importante, es la confianza que tiene el paciente con el médico, porque a veces hay compañías, y esto lo digo con propiedad, que quieren entubarte a veces a un médico que tú lo desconoces o no es de tu confianza. Y tanto como en el seguro tú haces la asesoría o el clic con tu corredor de confianza, tú lo haces igual con el médico. Yo soy un médico que me genere confianza, me genere estabilidad y me dé seguridad. Porque con eso es que yo digo, bueno, mira, estoy en buenas manos. Exactamente. Y es igual para el seguro. Y era lo que decíamos, salvando las distancias, doctor, que nosotros como corredores también jugamos un papel importante, porque este trabajo es 24/7, 365 días al año. Yo no le puedo apagar el teléfono a mis clientes en la noche, porque yo no sé a quién se le presenta una emergencia, digamos un cólico nefrítico, y él me esté llamando, o no me esté llamando él, me esté llamando su esposa, me esté llamando un hijo,
y me quiera decir, mira, ¿a dónde lo llevo? O dónde lo ubico para que él vaya. A mí me pasó, yo tuve que arrancar para la primera clínica que tenía más cerca, porque yo dije, yo no llego a la metropolitana que tengo mi urologo ahí de confianza, pues. Lo hice así porque ya no aguantaba, pues, pero eso es parte de lo que nosotros hacemos como asesoría. Igual ustedes como médicos asesoran al paciente y juegan un rol importante en esto. Seguimos conversando temas importantes que impactan a nuestra audiencia en materia de seguros y en materia inclusive médica, que es importante hoy tener aquí a un médico como el doctor Gustavo Villasmil en esta entrevista. Gustavo, nosotros siempre nos gusta en este segmento, que es el último segmento del programa, conversar de algunas anécdotas, de algo que te haya pasado, que te ha impactado a ti como persona, como médico, más que todo como médico. Porque yo veo el tema de seguros, fíjate que yo hago la analogía, cuando tú vendes un seguro de vida, de salud, perdón, tú puedes lograr vender algo que puede impactar en la vida de las personas. Yo soy muy apasionado, como tú lo dijiste también en el tema de tu carrera. Siempre he sido un apasionado del seguro, porque ya tengo 38 años en esta carrera que para mí me ha dado el bienestar, me ha dado la posibilidad de aprender de muchas cosas, porque uno aprende de todo, todos los días cotidianamente de algo, de tus clientes, de la gente con que interactúas, de lo que es el servicio como tal, porque es servicio lo que tú vendes, y ver a veces ciertas situaciones que le ocurren a un cliente cuando adquiere una póliza y cuando soluciona un problema con su salud, a veces intermedio, grave, porque he visto casos graves durante esta trayectoria, y tú dices, bueno, qué satisfacción es ver que esa persona está sana, que esa persona pudo solucionar ese tema de salud, lo vivió y lo pasó. Y lo contó. Y lo contó. Entonces tú debes tener muchas anécdotas de estas y experiencias que son válidas, reflejarlas y contarlas. Bueno, fíjate que anécdotas siempre tenemos en el mundo de la urología, pareciera mentira, pero creo que es una de las especialidades que más se presta para la jocosidad, para el chiste y para el chalequeo, ¿no? Sí. Entonces, anécdotas tenemos, de repente no las podemos contar a través de donde estamos metidos en este momento al aire, pero más que anécdotas, tengo más situaciones de agradecimiento, ¿ok? Y también hemos tenido momentos muy difíciles, sobre todo cuando el paciente o es un familiar o es un gran amigo. Y esto nos ha pasado a todos. Yo creo que el campo de la urología y en la medicina me ha dado los momentos, yo diría que los momentos más bonitos de mi vida los he vivido en esta carrera y es de lo que vivo realmente, es lo que me apasiona. Pero también hemos tenido momentos duros, porque si hay algo difícil es decirle al paciente que tiene cáncer, en el caso de cáncer de próstata, y más cuando es un amigo o cuando es un familiar cercano al cual estás tratando. Yo creo que esos son los momentos más difíciles, y otros momentos difíciles cuando sabes que ese paciente está en una etapa terminal, donde no hay científicamente nada que hacer. Creo que eso han sido uno de los momentos más duros, y aunque nosotros en el día a día en la consulta todos los días damos diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer de vejiga, tumores renales, todos los días damos malas noticias, por decirlo así, pero más allá de la mala noticia, siempre hemos dicho que las malas noticias a tiempo tienen un pronóstico favorable para la familia. Y esto, cuando te hablo de esto, te hablo, por ejemplo, del cáncer de próstata, que si tú haces un diagnóstico a tiempo, tú tienes... Uno de los cánceres más benignos. Por hablarte del primer cáncer, o por hablarte de lo más común en el hombre. El hombre realmente, generalmente muere por cáncer de próstata, es la primera patología de muerte. Ahora, siempre decimos que si tú haces un diagnóstico a tiempo, al cabo de 5 años, tú tienes más del 95% de supervivencia en el caso de cáncer de próstata. Entonces, creo que uno de los momentos más difíciles, más que anécdota tenemos muchísimas. Claro. Y cuando te hablo de anécdota... Hay anécdotas jocosas en su rama. Impresionante. Hemos hecho jornadas full en los hospitales, donde hemos estado en jornadas de posgrado, y bueno, creo que una de esas grandes anécdotas, estamos haciendo una pesquisa grande de 500 pacientes en Magallanes de Catia por allá en el 2012, y bueno,
Teníamos un paciente, Gocho, que realmente era un paciente de la casa, de esos pacientes que siempre y todos los años ves, y resulta que las jornadas son muy rápidas, son estilo ejército, tacto rectal y chao, eso es muy rápido, pasa el otro. Terminamos la jornada al final de la tarde y bueno, tuvimos el reclamo de que la ropa interior se había extraviado. Entonces, bueno, la jocosidad de que, bueno, vengo aquí, me hacen un tacto además de eso y de paso se me pierde la ropa interior. Entonces, siempre recordamos esto, sobre todo cuando hacemos anualmente la jornada, pero creo que más que eso, el tema el sentir que a veces puede ayudar a la gente, yo creo que la carrera de la medicina, como te explicaba anteriormente, más que una vocación, es una de esas carreras que te da mayor satisfacción. Sobre todo, hay momentos duros, como te digo, la muerte, por supuesto, pero creo que es gratificante cuando el paciente sale del consultorio con una sonrisa, el paciente entra triste y sale con una gran sonrisa, esto realmente es gratificante. Hay algo que no te enseñan en los posgrados, que es que tienes que ser mejor persona antes de ser médico. Aparte que ustedes tienen que estudiar mucho. Por supuesto. Y tienen que estar actualizados, así como la carrera nuestra, que yo digo que a veces yo soy un impaciente de querer aprender todos los días algo, porque tienes que hacerlo. Esto no es una profesión estática, igual que la medicina, tienes que... Una experiencia, es una profesión que se va moviendo en el tiempo, es muy dinámica, pero bueno, siempre traigo comentario al final de muchas veces en las entrevistas, de que lo que no aprendemos en los posgrados es a ser buena gente, ¿okay? Y no se aprende, sino que se aprende en la vida, y en el área de la medicina... más que un truco es un dato. Si usted no es buena persona, si usted no tiene empatía con ese paciente, jamás será buen médico. Y una de las cosas que en el ejercicio nos lleva muchas veces a no ser juzgado o muchas veces demandado es porque cuando eres buena persona y acompañas a ese paciente en sus diferentes etapas, aunque metas la pata, los familiares te van a reconocer como un buen médico. Entonces, de alguna forma el mensaje es que esto es un mensaje gratis para los colegas, que no todos los médicos son buena gente, hay diferentes caracteres, hay diferentes formas de ejercer la medicina, pero yo creo que hoy en día el ingrediente real en todas las carreras, te hablo de esto porque estamos metidos en el tema de la medicina, yo creo que el mayor ingrediente es que tengas empatía en lo que desarrolles y en tu entorno, sobre todo de trabajo, porque si hay algo que en este país hace falta es empatía. Claro. Entonces, de alguna forma, yo creo que el éxito va de la mano de la empatía, de la tolerancia, personas que no son tolerantes, y eso ha sido un gran resultado. Si a mí me preguntaran cuál ha sido mi éxito profesional desde que me inicié en este mundo, yo creo que más que la perseverancia, tener empatía, porque la empatía te lleva a lugares donde realmente no tienes ni idea. Creo que la empatía es muy básica, es crucial en esta carrera. Bueno, estamos culminando este programa. Tus palabras finales, Gustavo, para despedir. Bueno, mis palabras finales, primero agradecer por la invitación, quienes nos están escuchando, sintonizando, entender de que la consulta al urólogo, más que una necesidad, es un gesto de hombría, en el caso de los hombres mayores de 40 años. Yo creo que el hombre moderno responsable tiene que entender que hay que ir al urólogo, y si tienes un antecedente familiar directo, papá, tío, abuelo, hermano, que haya sufrido de cáncer de próstata, con mucho más razón, entendiendo que el cáncer de próstata, hablamos de cáncer de próstata porque es una realidad que la sientes cuando te toca un familiar, en este caso un conocido, de resto puede ser como que un dato, un número más, como cualquier noticia. Pero yo creo verdaderamente de que el hombre moderno, así lo digo, porque estamos en un mundo moderno, debe asistir al urólogo, así como las mujeres van al ginecólogo una vez al año, y entender que si asistimos al urólogo a tiempo, cualquier patología oncológica puede ser resuelta y el pronóstico puede ser muy favorable. Agradecido, doctor, con su presencia en este programa. Recordamos nuestro Instagram, Asesores Piso DID, nuestro canal de YouTube, Sin Seguros No Hay Paraíso. Soy Douglas Ordaz, con más de 38 años de experiencia en el sector asegurador. Gracias por sintonizar. Nos despedimos en este su programa, Sin Seguros No Hay Paraíso. Los esperamos la próxima semana por este mismo canal. Hasta luego. Chau, chau.